Vamos a empezar viendo los mecanismos de reacción. Habíamos visto ya varias veces que la ley de velocidad de una reacción no puede deducirse de su estequiometría. Esto quiere decir que mirando los coeficientes estequiométricos no podemos decir cuál es el exponente al que va a estar elevada la concentración en la ley de velocidad. Todas las reacciones, excepto las más sencillas, ocurren en una serie de etapas elementales. Una etapa elemental sería una reacción que no puede descomponerse en un proceso más sencillo. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos la formación de oxígeno diatómico a partir de ozono. En esta reacción global, dos moléculas de ozono generan tres moléculas de oxígeno diatómico. Pero la reacción ocurre en dos etapas elementales. En la primera, el ozono se descompone para dar oxígeno diatómico y oxígeno atómico. Esto está representado acá a la derecha, en la imagen, la molécula triatómica de ozono genera, por descomposición, una molécula diatómica y un átomo de oxígeno. En una segunda etapa elemental, una molécula de ozono reacciona con un átomo de oxígeno para dar dos moléculas de oxígeno diatómico. Acá está representado, fíjense, el átomo de oxígeno choca con la molécula de ozono y se generan dos moléculas de oxígeno diatómico. El proceso global sería la suma de las dos etapas elementales y me da la reacción global donde dos moléculas de ozono generan tres de oxígeno diatómico. Fíjense que el oxígeno atómico se genera como producto de la reacción en la primera etapa elemental y se consume en la segunda. Bueno, cuando una especie química se genera en una etapa elemental del mecanismo y se consume en una etapa siguiente, sin aparecer en la reacción global, en este caso no aparece porque fíjense que al hacer la suma se cancela el oxígeno atómico que está como reactivo con el que está como producto. Bueno, entonces si ocurre esto, si la especie se genera en una etapa y se consume en una etapa siguiente sin aparecer en la reacción global, se dice que esa especie química es un intermediario de reacción. En este caso, el oxígeno atómico sería un intermediario de esta reacción química. Bueno, entonces el mecanismo de reacción, ¿qué sería? Sería una serie, una sucesión de etapas elementales que describen cómo los reactivos se transforman en los productos de reacción. Para cada etapa elemental se puede definir una molecularidad. ¿Qué es? Es el número de átomos, moléculas o iones que aparecen como reactivos en esa etapa elemental. Por ejemplo, en esta etapa elemental, que era la primera de la reacción que estuvimos viendo recién, hay solamente una molécula de ozono como reactivo. Entonces se dice que la reacción es unimolecular o de molecularidad igual a 1. Si en la segunda etapa participan una molécula de ozono y un átomo de oxígeno, se dice que la etapa es de molecularidad 2 o bimolecular. Bueno, hay una característica que es la siguiente. Para las etapas elementales unimoleculares, estas presentan una ley de velocidad de primer orden. ¿Se acuerdan que muchas veces dijimos que mirando el coeficiente estequiométrico no podíamos predecir cuál era el orden de una reacción global respecto de ese reactivo? Pero para las etapas elementales sí se cumple que si la etapa es unimolecular, o sea, como esta que está acá, donde participa una única molécula una molécula de A como reactivo, entonces podemos decir que la ley de velocidad es, para esa etapa, velocidad igual a la constante de velocidad de esa etapa por la concentración de ese reactivo. Es decir, que en este caso sí, el coeficiente estequiométrico determina el exponente al que aparece elevada la concentración, pero ojo, esto es válido únicamente para etapas elementales. Las reacciones o etapas elementales bimoleculares presentan leyes de velocidad de segundo orden. Es decir, si en una etapa bimolecular se combinan dos moléculas de A para dar productos de esa etapa, la ley de velocidad estará dada por esta expresión, velocidad igual a K, donde K sería la constante de velocidad de esta etapa elemental, por la concentración de A elevada al cuadrado. Si en vez de participar dos moléculas de A, participan una de A y una de B, también va a ser bimolecular, pero sería una reacción bimolecular, pero tendría un orden global 2 para esta etapa bimolecular, siendo el orden 1 para el componente A o para el reactivo A y 1 para el reactivo B. Entonces, también en este caso el coeficiente estequiométrico coincide con la potencia a la que aparece elevada la concentración en la ley de velocidad, pero hay que tener cuidado porque esto es válido únicamente para etapas elementales. Cuando se propone un mecanismo de reacción, se propone para que reproduzca
la ley de velocidad experimental. Es decir, cuando uno propone un mecanismo de reacción, lo que busca es que esa sucesión de etapas que está proponiendo, bueno, den una ley de velocidad que coincida con la ley de velocidad que se determina experimentalmente. En un mecanismo de reacción que tenga varias etapas, la ley de velocidad está determinada por la etapa más lenta, llamada etapa determinante o paso determinante de la velocidad. Esto lo podemos entender mejor con una analogía. Supónganse que tengo que desplazarme en automóvil desde el punto 1 al punto 3, ¿sí? El proceso total sería hacer todo el trayecto del 1 al 3, pero lo puedo considerar separado en dos etapas. En la primera etapa tengo que pasar del 1 al 2, atravesando la estación de peaje A, y en la segunda tengo que ir del 2 al 3, atravesando la estación de peaje B. Entonces tendríamos una primera etapa del 1 al 2, a través de la estación de peaje A, otra segunda etapa del 2 al 3, a través de la estación de peaje B. Esto en la analogía estaría representando como etapas elementales del mecanismo de reacción. El proceso global sería todo el trayecto desde el punto 1 al punto 3. Si tenemos una situación como en la diapositiva, la imagen superior de la diapositiva, donde hay una congestión de automóviles antes de pasar por la estación de peaje A, bueno, en este caso, lo que me va a retrasar en el trayecto total justamente va a ser atravesar esta estación de peaje. Es decir, que en este caso la etapa limitante sería la primera y sería la que me está retrasando, la que está limitando mi llegada al punto de destino. En el segundo caso, en el de abajo, fíjense que la congestión de autos está dado en el tramo del medio. Entonces, lo que va a retrasarme va a ser justamente el pasaje por la estación de peaje B, y en ese caso, la segunda etapa, es decir, desplazarme del punto al 2 al 3, esa va a ser la etapa limitante del proceso.